Atención, la oposición venezolana podría solicitar un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, contra el presidente de Venezuela. La oposición podría solicitar la activación de un referéndum revocatorio para Nicolás Maduro ante la fuerte crisis que hay en el país. Así lo dijo el gobernador y líder de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, y aseguró que al gobierno se le fue de las manos la solución para Venezuela. Esto lo informa el canal colombiano de noticias NTN 24. Advirtió Capriles que el presidente Nicolás Maduro vendrá a decir a los medios que lo quieren tumbar. Sin embargo, Capriles explicó que esas acciones están sustentadas en la Carta Magna de Venezuela, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que dice la Constitución es que se están cumpliendo los tiempos para que los venezolanos tomemos una decisión, agregó Capriles. También aseguró que esto sería una decisión que tome la oposición venezolana para lograr salir de la crisis política y económica con la salida de Maduro antes de que culmine su periodo presidencial. Primero, quiero destacar varios escenarios. El principal es que esto es una promesa de campaña, de partido, del Parlamento, que propuso la oposición en la vocería de su máximo dirigente actualmente, quien es Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, presidente del Parlamento venezolano. Ahora, Ramos Alup dijo, y cito textualmente, que aproximadamente en un lapso de 6 meses pretende buscar una solución pacífica o a través de mecanismos pacíficos, democráticos, civiles y constitucionales una salida a este gobierno. Esto implica, obviamente, traduciendo todo ese formalismo discursivo, que esto va a desembocar en un proceso revocatorio. Sí, va a desembocar en un proceso revocatorio y esa es la realidad. Es una realidad que puede ser buena o mala dependiendo de cómo se le vea. Puede ser buena si realmente la crisis que hay por el choque de poderes, una crisis de poderes, no actúa como traba para que, primero, el Tribunal Supremo de Justicia no desapruebe la ley. No tiene facultad, pero si la declara inconstitucional, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, junto con el Consejo Nacional Electoral, podrían tratar de anular esta ley en caso de que así lo considerara el mandatario nacional. Obviamente lo va a considerar así, pero si remite la ley como no aprobada, la Asamblea Nacional podría aprobarla por sus propios medios, pero si el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia deciden que es inconstitucional, lo cual no es cierto porque cada 3 años o a los 3 años de mandato puede realizársele un proceso revocatorio al presidente de la República, en este caso la República Bolivariana de Venezuela, si se recogen las firmas ciudadanas para ello. Pero dado que la oposición tiene una mayoría absoluta, le permite poder iniciar el proceso revocatorio sin necesidad de recolectar firmas ciudadanas. La estrategia está simplemente en introducir el proyecto de ley para iniciar un proceso revocatorio por mandato popular a Maduro. Pero esto no es así de fácil, hay un proceso apegado a la Constitución. Primero, de acuerdo a lo que dicta la Constitución en cuanto a las normas para regular los referendos revocatorios, esto también lo dicta el CNE. En cuanto al título 1, que son las disposiciones fundamentales de lo que dicta el CNE para regular los referendos revocatorios, ya que es un proceso electoral, al fin y al cabo, porque el pueblo está tomando una decisión, está tomando una elección, si quiere que su presidente siga en el mandato o no. Luego, el inicio del procedimiento dicta lo siguiente. El artículo 1 dice: las presentes normas tienen por objeto regular los procedimientos de los referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular, en este caso el del presidente. Artículo 2. El Consejo Nacional Electoral aprobará en el último trimestre de cada año el cronograma para las jornadas de otorgamiento de las manifestaciones de voluntad de todas aquellas participaciones que sean declaradas procedentes y para la realización de los referendos revocatorios de los funcionarios revocables en el año siguiente. Esto sin perjuicio que la promoción de la solicitud del referendo revocatorio de mandato se pueda hacer a partir del momento en que se cumpla la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario. Muy simple. Llega el momento en la carrera política de todo funcionario, al menos en Venezuela, en el que a mitad de su mandato, en este caso el del presidente, ya es revocable. Y es revocable porque así lo dice la Constitución. A los 3 años de mandato, son 6, pero a los 3 años, es decir, la mitad de su mandato puede ser revocable. Allí, en caso de que así se den las condiciones, si el pueblo quiere un proceso revocatorio, quiere revocar al mandatario,
se lleva a cabo el proceso de recolección de firmas ciudadanas para que el Parlamento pueda tratar de aprobar la ley o no. En este caso el Parlamento lo hará, obviamente lo hará, pero esto se puede hacer a partir de que se cumpla la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario. Aquí el Consejo Nacional Electoral aprobará el cronograma para las jornadas de otorgamiento de las manifestaciones de voluntad a todas aquellas organizaciones y participaciones que puedan ser aquellas que declaren procedente la realización de los referendos revocatorios. El artículo 2, o mejor dicho, el artículo 3 dice que declarada la procedencia de la solicitud, si es procedente la solicitud de que se haga el referendo de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la resolución 070207, sobre normas para regular el procedimiento de promoción, el Consejo Nacional Electoral convocará a la realización del referendo revocatorio. Luego de que se otorguen estas manifestaciones de voluntad, esto es hecho por el Consejo Nacional Electoral, se puede declarar procedente, es decir, el Consejo Nacional Electoral lo primero que hará es otorgar las manifestaciones de voluntad. Si esto se da, si se entregan y es declarada procedente la solicitud, el Consejo Nacional Electoral es el que convoca a la realización del referendo, pero la Asamblea Nacional es el que aprueba la ley que va a enviar al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral declarará si la ley es procedente o no, pero esta es en un principio primero introducida y luego aprobada en el Parlamento, allí en la Asamblea Nacional, para luego ser enviada al Consejo Nacional Electoral y que éste pueda declarar si es procedente o no. Dentro de los 5 días continuos a la convocatoria, el Consejo Nacional Electoral publicará mediante resolución la pregunta que será formulada a los electores en el proceso o en el referendo revocatorio, la cual deberá estar redactada de manera que la respuesta se enmarque dentro de las opciones sí o no, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, 5 días después de que convoque al referéndum revocatorio, deberá introducir, presentar y redactar la pregunta de manera que ésta se enmarque dentro de las opciones sí o no. La pregunta debe estar redactada de manera que la respuesta sea simplemente sí o no. Ya queda de acuerdo al estudio y al análisis que haga el Consejo Nacional Electoral para redactar la pregunta, si esta puede estar enmarcada dentro de esos parámetros, que obviamente debe estarlo. Pero una vez que esto sea así, el Parlamento primero tiene que discutir la ley, luego presentar el anteproyecto de ley, luego presentar el proyecto de ley y finalmente introducir la ley. Luego de que se introduzca la ley, se somete a votación. Si es aprobada, una vez que sea aprobada, se envía la ley al Consejo Nacional Electoral para que, una vez entregadas los manifiestos de voluntad, el Consejo Nacional Electoral pueda declarar procedente estos manifiestos, pueda declarar procedente la ley que le envió a la Asamblea Nacional, y una vez declarada procedente, convoca al referéndum. 5 días después, redacta la pregunta, la presenta y allí se lleva a cabo el proceso del referéndum revocatorio, que se le hará, podría hacérsele en este caso a Nicolás Maduro. La oposición lo hará. Y una vez llevado a cabo todo este procedimiento, la estrategia está lista, el pueblo tiene la decisión y parece casi inminente un referéndum revocatorio que tiene altas posibilidades y probabilidades de que pueda destituir a Maduro del actual mandato de la presidencia de la República. Solo queda esperar y la decisión está en manos del pueblo de Venezuela.